Shalom, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, buenas tardes. Ya en este día domingo que nos ha regalado el Todopoderoso, desde el día de ayer ya comenzamos una nueva semana, un nuevo tiempo, un nuevo momento, después de haber cerrado el Shabbat, de haber cerrado este tiempo de reflexión, este tiempo de conocimiento y este tiempo de búsqueda que nos permite cada semana el Todopoderoso tener para poder abundar en el conocimiento de la verdad. El mensaje del día de hoy es un mensaje central, entendiendo puntualmente cuál es el verdadero concepto de salvación y a qué se acredita el verdadero concepto de salvación y cómo nosotros podemos entender la salvación. Pero no, sacando ya todo tipo de dogmatismo, todo tipo de referencia sectorial, todo tipo de referencia cerrada en cuanto al fenómeno religioso actual, ¿no? Y toda esta mezcla de corrientes y toda esta mezcla de acciones que nos hacen un poquito confundir. Hay mucha confusión. Si yo abro hoy las redes sociales, si yo hoy me integro a conocer algunas cuestiones dentro de las redes sociales, es muy fácil caer en la confusión, es muy fácil caer en la mezcla de principios y todo un sinfín de posturas o de, digamos, de entendimientos acerca de la escritura. La escritura tiene una sola manera, un solo sentido, la escritura tiene una sola forma de ser entendida y de ser comprendida, tiene un solo concepto de cómo nosotros podemos entender la verdad de las escrituras y hacia dónde nosotros nos tenemos que plantar para poder conocerlo. Empecé unos minutos antes de las 21 horas porque quizás nos extendamos un poquito más también, porque quiero en esta noche hablar de varias cosas que facilitan el entendimiento para lo que está viniendo, el entendimiento para lo que realmente es el ser un ministro, el ser un siervo del Todopoderoso, el ser un creyente real en las cuestiones del Mesías. Mando un saludo a todos los que se van conectando y agradezco el compartir este vivo, el poder brindar esta enseñanza para que le llegue también a muchos. Les agradezco su colaboración en este caso. Son tiempos donde nosotros tenemos que comprender la realidad que está en las escrituras. Las escrituras no confunden, las escrituras abren la cabeza, las escrituras nos muestran el verdadero camino y nos ponen a nosotros en una concepción real de aquellas cosas que tienen que ver con el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad ofende o altera la vida de muchos porque les quita la comodidad y les quita la oportunidad de seguir sosteniendo en el tiempo algo que a ellos los beneficia de algún modo, sabiendo aún que es mentira. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Por qué se sostiene la mentira por tanto tiempo? ¿Por qué se ingresa en un sistema de sectarismo, en un sistema de apartamiento quizás de todo lo normal y de todo lo que la palabra y la escritura entiende como vigente y que es parte de lo que permite a los demás alcanzar la bendición en el Mesías? Genera una confusión tan grande, tan tremenda, que a veces me sorprende la postura de muchos o la situación en la que muchos plantean ciertas herejías y las sostienen, ¿no? Gracias a los que se van conectando, un saludo grande a todos, desde los que están en el exterior como los que están acá en Argentina y son parte también de este Ministerio Internacional Novedad de Vida, y a los que se van conectando desde otros lugares. Entonces, me parece importante empezar a aclarar los conceptos. Nosotros hemos entendido que necesitamos tener entendimiento de las escrituras y nuestra mayor postura o nuestra mayor motivación es que se comprenda la verdad y que se aprenda la escritura. Hoy, sinceramente, me hace mucho ruido cuando alguien me dice que las escrituras, como me dijeron hoy, las escrituras pueden decir una cosa, o el estudiar las escrituras te puede decir una cosa, pero acá lo que importa es lo que te revela el Todopoderoso. Ahora yo me hago una pregunta. Si lo que me revela el Todopoderoso va contrario a las escrituras, ¿en realidad me lo está revelando el Todopoderoso o me lo está revelando mi propia concupiscencia?
Soy alguien que entiende la escritura desde el lugar real de la escritura, o soy alguien que entiende la escritura desde un lugar de conveniencia o desde un lugar de sostenimiento de algo que por ahora o hasta ahora me sirvió para mi propio beneficio. Nadie puede decir que estudiar las escrituras quiere decir una cosa y lo que te revela el Todopoderoso en tu intimidad va a decir otra. ¿Cómo el Todopoderoso va a contradecir su propia palabra? Si Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque nos llenamos la boca con este texto bíblico, aplicamos este texto bíblico a todas las cosas, pero la realidad es que alguien que se jacta de maestro, de entendido y de comprendido en las escrituras, no puede decir una cosa es lo que se te revela en la intimidad, otra cosa es lo que aprendes estudiando las escrituras. ¿Cómo vas a aprender dos cosas distintas? Si yo estudio las escrituras en serio, obviamente lo que voy a recibir como revelación, o sea, no como algo nuevo, sino como la comprensión, porque la palabra revelación en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, no quiere decir que va a venir algo nuevo, quiere decir que voy a comprender lo que ya está escrito, o sea, desde el lugar escondido que se encuentra dentro del texto, a mí me va a venir la luz para comprender ese secreto escondido en ese texto que estoy leyendo, ¿sí? Pero en ninguna manera eso me va a traer algo nuevo, algo distinto, porque lo nuevo ya vino, lo nuevo es el Mesías. Entonces, tratar de opacar el entendimiento de la Escritura y el conocimiento de la Escritura diciendo que una cosa es lo que yo puedo comprender y otra cosa es lo que dice el Eterno, la realidad es que sinceramente no estoy leyendo las Escrituras. Porque si estudiar las Escrituras me va a decir algo contrario a lo que dice el Eterno, o el Eterno a mí en la intimidad me va a decir algo contrario a lo que dicen las Escrituras, la realidad es que el problema no lo tiene ni el Eterno ni las Escrituras. El problema lo tiene el que dice semejante pavada. Porque sinceramente, nadie que entiende las Escrituras desde su contexto original y comprende y se introduce en la comprensión del texto desde el lugar correcto, puede decir que el Eterno te va a traer o te va a enseñar algo totalmente distinto. Esto es como decir que el Mesías predicó un mensaje diferente al que estaba escrito en la Torá. ¿Cómo alguien que era maestro de Torá va a contradecir la propia Torá? En ese caso, los que contradecían la Torá por tradiciones y costumbres de hombres eran los fariseos y los saduceos, que tenían sus propias interpretaciones, pero Yeshua, el Mesías, vino a traer la verdadera interpretación de la Escritura. Entonces, ¿cómo él iba a dar un mensaje diferente si él era la palabra hecha hombre? Si nosotros seguimos con ese dogma de que él era la palabra hecha hombre, entonces no es que Yeshua vino a traer un mensaje diferente. Él vino a traer la explicación y la aplicación de lo que ya estaba escrito. Entonces es prácticamente lo mismo. Porque el sistema religioso actual, el sistema que nos ha gobernado y que ha crecido desde el siglo III al siglo VII, donde se terminaron los últimos discípulos, porque esto es historia de la Escritura, en el siglo VII, después del Mesías, más específicamente 70 años después de que el Mesías había resucitado, se produce el mayor cambio, ¿sí? En cuanto a cómo los creyentes llevaban la vida espiritual o a cómo los creyentes llevaban su convicción de fe. Luego del siglo VII, del año 70 hasta el siglo VII, se cumple un sinfín de situaciones que borran por completo la actividad, la actitud y la forma en que los gentiles, los goín, convertidos al Mesías, guardaban las Escrituras tal cual habían sido enseñados por los discípulos, que en su gran mayoría, eran judíos, los cuales habían predicado un evangelio y enseñado una besorá, una buena nueva, que iba de la mano con lo que enseñaba el maestro, y a su vez, aquellos que se convertían iban adoptando esta forma, donde las fiestas eran importantes, donde el día de reposo era importante, donde, o sea, guardar el Shabbat, acudir. Es más, el apóstol Pablo, más conocido como Rab Shaul, o sea, el rabino Saulo, él había tenido
durante muchísimos años, y fue lo que más hizo, el Rav Shaul históricamente, y se conoce por historiadores modernos, que Rav Shaul integró, fundó y generó más de 10 o 20 sinagogas en diferentes lugares. Sinagogas es un lugar de estudio, es una yeshivá, un lugar donde uno va a comprender las escrituras. El apóstol Pablo no levantaba templos alquilando locales. El apóstol Pablo formaba en cada lugar donde él estaba una yeshivá, un centro de estudio, donde Rav Shaul como rabino enseñaba y donde los días de reposo, como lo dice el libro de Hechos, hasta el capítulo 20, dice que el apóstol Pablo y los seguidores de Yeshua, tanto judíos como gentiles, se acercaban a aprender las escrituras. Esto es historia. Y esta historia de la Biblia a mí me está enseñando una realidad, que después del año 70, luego de la resurrección del Mesías, por un sacerdote de Antioquía perteneciente al linaje romano, que se habían empecinado en borrar la memoria de guardar los principios del Eterno como creyentes en el Mesías e de imponer el nuevo cristianismo ideado por Constantino y por su madre, quien fue la que impulsó la remoción total de todo pensamiento mesiánico de acuerdo a las Escrituras. De ahí en adelante viene toda esta sucesión de cuestiones que estamos comprendiendo. Entonces, toda esta mezcla ha generado malos conceptos en cuanto a la salvación, ha generado conceptos hacia el rapto de la pretribulación que no existen, porque el Mesías viene por segunda vez. Ahora, si hay una segunda venida, ¿cómo va a haber un rapto pretribulación? Va a venir primero a rescatar a los suyos y después va a venir a establecer el reino milenial. Entonces ya no habría segunda venida, habría 3 venidas. Y la tercera venida no es bíblica. Entonces digo, ¿hasta qué punto nosotros nos vamos a seguir guiando por conceptos de hombres? Y el Mesías Yeshua advierte de esto y lo advierte en el propio libro de Mateo. Lo advierte desde ese lugar. En el libro de Mateo, capítulo 24, nosotros vamos a comprender un texto que es el que vamos a hablar hoy para entender el verdadero concepto de la salvación. Porque si no, vamos a tener una visión desviada de la realidad escritural. Y acá es donde se gesta toda esta cuestión sectuaria, denominacional y doctrinal que se sigue mezclando aún con el paso de tiempo. Por ejemplo, hoy abundan muchísimos movimientos que se hacen llamar raíces hebreas. Raíces hebreas son una cosa y raíces hebreas del cristianismo es una mentira. No existen las raíces hebreas del cristianismo, existen las raíces hebreas de la fe, pero no del cristianismo, porque el cristianismo es una concepción romana de cómo llevar una vida, ¿sí?, que testifique y proclame el servicio o el seguir al Mesías Yeshua, que es totalmente distinta al concepto original de lo que es ser un seguidor del Mesías. Un netzarí, un seguidor del Mesías, es muy distinto al concepto de raíces hebreas del cristianismo, porque raíces hebreas del cristianismo, repito, no existe. Existen las raíces hebreas de la fe, de donde se desprende nuestra fe en el Mesías Yeshua. Entonces, ¿por qué uno tiene que volver y volver y volver a aclarar esto? Porque realmente a mí me parece muy sustentable la idea de que nosotros comprendamos qué es lo que estamos siguiendo, qué estamos haciendo, de qué manera servimos al Creador, de qué manera nosotros decimos ser seguidores del Mesías y si andamos de acuerdo a cómo el Mesías Yeshua lo ha proclamado. Porque el apóstol Pablo en ninguna carta de todas las que escribió, niega jamás que la Torá no esté vigente, que nosotros no tengamos que amalgamarnos a los principios de Torá para ser discípulos de Yeshua. En ningún punto el Rav Shaul comienza su mensaje aboliendo. Lo único que está abolido y que tenemos que comprender, lo único que no está vigente de Torá, son los mandamientos y los preceptos referentes al templo y referentes al culto sacrificial. Ahí está la diferencia.
Lo que no está vigente es el culto sacrificial. Lo que no está vigente es el culto levítico dentro del santuario, porque primero, no hay templo y segundo, ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre para redimir los pecados de las personas. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo el verdadero concepto de salvación y entiendo el verdadero concepto de lo que es ser un seguidor de Yeshua, lo que es ser un discípulo del Mesías. Porque, escúchenme esto, y esto lo digo con todo ánimo y sin ánimo de ofender a nadie, si yo tengo que ponerme a indagar acerca de 42.000 denominaciones cristianas evangélicas totalmente distintas unas de la otra, con diferentes ideas, dogmas, principios y establecimientos de estatutos para formar parte de sus congregaciones, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿qué sigo? ¿Lo que dice la Escritura o sigo lo que dice un hombre que se levantó una mañana con una idea nueva, una visión nueva y lo estableció como normativa para que yo pueda dirigir mi fe? O sigo la fe que me marcó el Mesías, o sigo la fe que me viene marcando un ser humano que no sabe ni a dónde va, porque todo el tiempo me está cambiando la visión, todo el tiempo me está cambiando la doctrina, todo el tiempo me está cambiando lo que creer y todo el tiempo me está enseñando un montón de cosas totalmente infundamentadas. Y ahí es donde viene el gran problema. El gran problema viene que la gente no estudia la Escritura, no la estudian. Y si estudian, estudian a raíz de un librito que alguien escribió, pero no estudian la profundidad del texto. No buscan no se sacan la mente occidental, no se sacan el pensamiento occidental que vino después del siglo VII, cuando el evangelio a través del catolicismo romano se expande a los diferentes lugares de Europa y a los diferentes lugares de América del Norte para luego bajar a lo que es América del Sur y Centroamérica, con el paso del tiempo, después del 1400 en adelante, con los primeros misioneros traídos desde Roma, la madre de todas las confusiones, hasta que eso no sucede y nos llega a nosotros un evangelio mezclado con diferentes ramas que son las que el Mesías Yeshua ya desde el principio, antes de ir a la cruz, él define como que nos tenemos que cuidar. Porque acá el concepto de la salvación es distinto. Nosotros tenemos una rama que dice que somos salvos, siempre salvos, que no importa lo que vos hagas, vos te vas a salvar siempre, porque ya está escrito que te salvas, porque si no, ¿qué gracia tiene el sacrificio del Mesías? Si yo pierdo mi salvación, ¿para qué murió el Mesías? El Mesías murió para que te salves, pero para que aprendas a caminar en una dirección que sostenga una vida conforme a lo que Él pide, porque por tus obras vas a ser juzgado y por tus obras vas a ser condenado. Si no, se estaría contradiciendo el mensaje del Evangelio y sería mucho más fácil. Si no, ¿de dónde saca el Mesías la definición? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. La palabra escogido viene de la palabra kadoshim, apartado, santificado. O sea, muchos son llamados al servicio, a la comprensión y a la fe en el Mesías, pero no todos son los escogidos, no todos son kadoshim, porque no todos están dispuestos a guardar los principios que Él estableció. Entonces, ¿cómo podemos decir que la salvación no es algo que yo pueda terminar perdiendo cuando a mí me dice que el tribunal del Mesías me va a dar la bienvenida, me va a entregar un galardón por haber guardado los principios del Eterno, y luego me dice Apocalipsis que viene el juicio a entregar el gran trono blanco, donde las obras de muchos van a ser juzgadas porque no guardaron los mandamientos, porque no cumplieron con los principios del Eterno, y esos serán los que serán puestos en la condenación, arrojados al abismo junto con la bestia y las huestes de ángeles que cayeron con él y que pecaron con él. Ahí será la muerte segunda, donde ya se terminará absolutamente todo, nadie podrá proceder al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puede alguien seguir sosteniendo hasta el día de hoy esta doctrina y la gente sigue creyéndola? Y después tenemos el otro lado, aquellos que te dicen que la salvación se pierde,
pero que vos no tenés que guardar ningún mandamiento. Pero sí toman del Antiguo Testamento, del Tanaj o de lo que es la Torá, el diezmo, el bautismo, las ofrendas, las primicias, todo lo que los beneficie personalmente, pero no lo que lleve de acuerdo a los mandamientos verdaderos a tener una vida piadosa conforme a como Yeshua predicó que se tenía que llevar. Entonces hay una distorsión de la realidad bíblica. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que estudiar las Escrituras no te va a hacer entender nada? Porque estudiar las Escrituras, si cuando vos tenés un encuentro con el Mesías te va a revelar algo diferente. Como el Mesías te va a revelar algo diferente si él vino a revelarnos el corazón de Adonai, que está a través de la Torá, que nos muestra cuáles son las cualidades de Adonai. Como Yeshua va a contradecir lo que ya está escrito. Si dice, bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Entonces, empecemos a decir de una vez por todas la verdad y dejemos de acomodarnos a la que nos conviene. Dejemos de acomodar el mensaje del Evangelio a lo que a nosotros nos conviene. Porque no en vano perdieron la vida los apóstoles, no en vano perdieron la vida muchos hombres y mujeres de Dios que dieron la vida por guardar la verdad de las Escrituras. No en vano murieron hasta el siglo VII un montón de personas que sostuvieron la verdad y que murieron por guardar la verdad y por llevar la vida conforme a como el Mesías Yeshua la había planteado. Y no que se corrompieron con los vicios de Roma, no que se corrompieron con los estatutos de Roma y los mezclaron y armaron una ensalada de fe, una ensalada religiosa que los ha ensalado a todos en un dogma que los lleva derecho y cada vez más profundo a una perdición más grande. Porque teniendo la verdad delante de sus ojos, son ciegos que guían a otros ciegos porque no quieren ver la verdad. No porque les moleste solamente, sino porque no les conviene. Porque se tendría que acabar todo este sectarismo que hay de que si vos sos de acá, si vos sos de allá, si vos sos de este, si vos sos del otro, no te juntas con este, no te juntas con el otro. Como si fuera que nosotros somos un sector VIP, un VIP, alguien especial. Como que, ay, vos sos especial, vos no sos nada. Vos y yo somos instrumentos en las manos del Todopoderoso. Vos y yo somos llamados a ser luz. Vos y yo somos llamados a ser sal, a curar lo que está enfermo, a limpiar lo que está podrido, a sacar lo bueno de entre medio de todo lo malo. Entonces, todos estos conceptos equivocados, todos estos conceptos mediocres, mal interpretados, por ejemplo, como los que dicen que no vamos a pasar la tribulación. Yo les voy a decir algo, la tribulación la vas a pasar. Ahora, entiendan esto. Entiendan esto. En el libro de Éxodo, nosotros vemos que Adonai va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Los va a sacar de qué? De la cautividad, de la esclavitud, de la muerte, de la persecución, de todo lo que podía acontecer contra la vida de ellos. Ahora, en ningún momento dice que el Eterno los desprotegió. Los protegió en medio de la tribulación cuando viene la muerte de los primogénitos y cuando estuvieron las plagas no tocaron a los hijos del Eterno. Pero ellos no estuvieron fuera de la tribulación, estuvieron dentro de la tribulación, pero protegidos por el Eterno. Nosotros no nos vamos a librar de la tribulación, pero sí vamos a ser protegidos. Aunque el Mesías Yeshua dice en Mateo 24 que muchos serán entregados a tribunales, muchos serán muertos a espada, muchos serán encarcelados, muchos serán asesinados por causa de la fe en medio de la tribulación. Yeshua el Mesías ora por los discípulos y le dice, guárdalos del sistema de pensamiento de este mundo, guárdalos de las tribulaciones que este mundo los traerá. Y dice, pero no te pido que los saques de este sistema, no te pido que los arrebates de este sistema, no te pido que te vengas y te los lleves, sino que los guardes aún dentro de este sistema, aún en la situación que vayan a vivir.
Porque decime si alguno de los discípulos del Mesías la pasó bien. Pablo pasó más del 70% de su ministerio encarcelado, torturado, a latigazos, preso, que lo trataron mal. Pablo no tuvo fama, Pablo tuvo piedras. Pablo no tuvo renombre, Pablo tuvo azotes. Pedro crucificado cabeza abajo. Juan encerrado en la isla de Patmos, muriendo por inanición, por falta de alimento. Porque Patmos era una isla totalmente desierta, sin ningún tipo de vida, que dependía de los recursos que llevaba Roma con los vigilantes de Roma. Lo único que hicieron de bueno con el apóstol Juan es que le pusieron un escriba, porque la bondad de aquel que dirigía la isla de Patmos le permitió, pero todos los meses traían alimento y tenían que racionar porque no había nada. Y estaba muriendo de inanición en ese lugar. Fue el único que murió por muerte natural. Pero los demás murieron porque los mataron, murieron porque los asesinaron. Uno murió cortado al medio. No se sabe la manera tremenda en la que murió María de Magdala cuando fue a Etiopía y África a predicar la Besorá. Lo único que se sabe es que se encontró un cadáver ahora con la arqueología moderna y por el ADN se descubrió que era de Magdala. Pero la muerte que tuvo era una rotura de cráneo tremenda y un montón de huesos rotos en su cuerpo. Y se deduce que era María de Magdala por el tiempo y por la calidad del estudio que hicieron con el carbono 14 para saber la edad que tenía, y daba justo con los tiempos en que María de Magdala había acudido a la zona de Etiopía y a la zona de África a predicar el Evangelio. Pero eso pero eso es estudiar. Entonces no decimos cosas en el aire, no decimos cosas fantasiosas, decimos verdades. Ahora, ¿me vas a decir que el Eterno, el Todopoderoso, Yeshua, no los podía sacar de la tribulación si hubiera querido? Sí los salvó de la cárcel a Pedro, si vino un ángel y le abrió la puerta. Sí, y si Rab Shaul y Silas estaban en la cárcel y cantando una adoración al Eterno, se abrieron las puertas, se sacaron el cepo, la cárcel tembló y todos creyeron y aún el carcelero se convirtió. Si lo pudo hacer antes, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no evitó que lo decapitaran? Porque la tribulación es parte del proceso de la aprobación. El que soporta hasta el fin, ese será salvo. Entonces, decir que no vamos a pasar la tribulación es mentir y es hacer una herejía. Es convertirte en un nicolaíta que transgrede la verdad y habla mentira. Es convertirte en un falso profeta, en un falso ministro, en alguien que proclama mentira. Porque la Biblia en ninguna parte, desde el Génesis, Bereshit, hasta Revelaciones, Apocalipsis, niega que nosotros nos vayamos a salvar de todo. De lo único que nos vamos a salvar si creemos en el Mesías Yeshua es en la muerte segunda, que es la muerte final, donde no habrá más memoria de nadie. Pero nunca dice que nos salvaremos de la tribulación. Entonces, ¿por qué predicar un falso mensaje y una falsa expectativa? Como decirle a la gente, perdiste un familiar, no importa, ya te vas a encontrar porque él ya está en el cielo. No está en el cielo, él duerme y vos vas a dormir. Y Enoc durmió, no, pero Enoc no murió, Enoc murió, lo dice Pablo en el libro de Hebreos, Enoc y Elías murieron. Enoc murió, durmió. Yeshua es el único que resucitó porque nadie subió al cielo sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está ante ustedes. Eso es lo que dijo el Mesías. Cuando Lázaro estaba muerto, dijo, no se preocupen, duerme. Cuando la niña estaba muerta, dijo, duerme. Porque estaban reposando, esperando. La gente que resucitó porque el Mesías decidió que así lo haga. Como sucedió con los muertos que resucitaron luego de que el Mesías resucitara y salieron de sus sepulcros a dar testimonio de la vida que abundaba por medio del Mesías. Entonces, cuando no escudriñás la Escritura y decís que orando con voz audible o que alguien te viene y te dice, el Espíritu de Adonai te dice algo contrario a lo que está en las Escrituras, vos estás dando un evangelio falso, estás mintiendo porque el mismo Espíritu de Adonai, ¿cómo va a contradecir lo que está en la Escritura?
¿Cómo el espíritu de Adonai te va a contradecir la escritura? ¿Cómo podemos llegar a decir que el espíritu del Todopoderoso me reveló la paternidad espiritual cuando es una mentira y una herejía hablar de paternidad espiritual? Cuando Yeshua dijo, no hay padre para nadie en esta tierra sino el que está en el cielo. Ni siquiera a mí me digas padre, porque uno solo es vuestro padre, Adonai, vuestro Elohim, que está en el cielo. No, no le creemos a lo que dice Yeshua, le creemos a lo que dice un hombre que gana millones de dólares profetizando y apostatando, le creemos lo que dice él. Y si él dice que existe la paternidad, existe. Ahora, mientras lo dice Yeshua, es mentira. Abolimos lo que dice el Mesías, aquel que atenta contra las palabras de esta profecía. Las palabras de esta profecía atentarán contra él. Y todas las plagas que abundan en este libro vendrán sobre aquel que niegue las palabras de esta profecía. Apocalipsis, el último capítulo. Cualquiera que cambie, agregue o ponga o quite a las palabras que acá están escritas, él mismo perecerá bajo las plagas. No es suficiente lo que dijo Yeshua. Pero el apóstol Pablo predicó lo que dijo el Mesías. Nunca predicó nada contrario. Mirá lo que dice Mateo 24, verso 11. Mirá lo que comienza diciendo Mateo 24, verso 11. Este es el verdadero concepto de salvación. Presta atención. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Y por haberse multiplicado la falta de entendimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero no dice Torá, no. Mateo fue escrito 100% en hebreo, porque Mateo era hebreo. Y el Evangelio de Mateo fue escrito para los hebreos que estaban en las naciones. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Y por haberse multiplicado la falta de conocimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, este al fin se salvará. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio de todos los goim, o sea, de los gentiles. Entonces vendrá el fin. O sea, vas a pasar la tribulación y después vendrá el fin. Entonces, después, ¿no me crees? Voy más arriba. ¿Querés que vaya más arriba? Ahí lo vas a comprender mejor. Mientras Yeshua salía del templo, versículo 1, y se retiraba con sus talmidinos, o sea, sus discípulos, vinieron y llamaron su atención hacia los edificios, todos los edificios que había. Pero él respondió, ¿ven todo esto? En verdad le digo, todo será destruido, ni una sola piedra quedará en pie. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él privadamente y le preguntaron, oigan e interpreten por el Espíritu del Mesías que está en ustedes. ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal? Escuchen lo que voy a leer. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Haset? O sea, el fin de los tiempos. Y Yeshua les respondió, tengan cuidado. Y en letra mayúscula, que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, y los llevarán por el camino errado. Les voy a decir algo, la palabra Mesías es Salvador. Es aquel que te da un mensaje y se anuncia a sí mismo como el Salvador, como el que te trae la verdad. Oigan y presten atención. A los reyes en la antigüedad
se lo llamaba Mesías. ¿Por qué? Porque los reyes eran los salvadores a través de la guerra que traían paz y oportunidad al pueblo al cual ellos gobernaban. Escuchen. Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, oigan, pero el fin todavía no llegará. Porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambruna, terremotos en varias partes del mundo. Y todo esto solo será el comienzo de los dolores de parto. En este tiempo, oigan, no, nos vamos a salvar de la tribulación. Escuchen, en este tiempo ustedes serán arrestados, entregados para ser castigados y muertos. Y toda la gente los odiará por mi causa. En este tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Los de tu propia fe te van a entregar por guardar la verdad. Serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. Hoy tenés un problema y decís, bueno, me persiguen por causa... No, te persiguen por tu mal hábito, por tu mala conducta, te critican, te dañan y te golpean, a veces injustamente, pero a veces con razón, porque vos te buscás que la gente te odie. En ese tiempo, dice que muchos les tenderán trampas para que las traicionen y se odien unos a otros. ¿No es real? Pasa hoy. Ay, vos vas a la iglesia fulano, no le hables. Ay, este va abajo, tiene a tal mentor. Ay, no le hables. Ay, no te juntes. Apóstatas, idólatras, mentirosos, falsos. Muchos falsos profetas, sigue diciendo el verso 11, aparecerán y engañarán a mucha gente, y por haberse multiplicado la falta de conocimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Punto y aparte. Donde dice que no vas a pasar la gran tribulación. Verso 13, pero el que más se mantenga firme hasta el fin, o sea, hasta que venga el reino milenial, cuando todo ojo le verá. Hasta el fin, el que persevere, el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Ese es el verdadero concepto de salvación. Guardar los mandamientos y entender que Yeshua es el mediador de un pacto por sangre que nos permite ser herederos y coherederos de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Reinar con Él. Por eso dice el apóstol Pablo, mirá esta apostasía y esta herejía de muchos que te dicen, vos sos un sacerdote. Vos sos un sacerdote real. Vos sos la realeza. Viví como un rey. ¿Sabés qué dice la Biblia? ¿Sabés qué dice el Mesías Yeshua? Vivan con lo que el Eterno les entrega. Y no usurpen por usura a nadie. ¿No me crees? Mirá. Ahora te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo que está en la misma Biblia.
Juan capítulo 14, verso 15. Juan capítulo 14, verso 15. Dice, si ustedes me aman, si ustedes me aman, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Se equivocó el Mesías. Pero a mí el Espíritu Santo me reveló otra cosa. Entonces no era el Espíritu Santo. Mirá que hay un espíritu que habla, que es un espíritu apóstata, que es del antimesías. Por ahí te habló el espíritu del antimesías, que copia y fragua la escritura. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos de Adonai, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe del Mesías. Allá. La verdad está en la Escritura. Si la verdad está en la Escritura, yo le creo a la Escritura, no a lo que me digan. Es así de simple. Miren, hay más. Hay mucho más. Dice el libro de Apocalipsis. Dice el libro de Apocalipsis. Que el apóstol Juan, en un momento dado, estando frente a la adoración celestial, ve a un montón de personas vestidas de blanco. Y mientras ve a estas personas vestidas de blanco, les pregunta, ¿quiénes son todos estos? Y él le dice, el ángel que estaba ahí le dice, todos estos son los que lavaron las vestiduras en la sangre del Cordero y fueron los que soportaron la tribulación. No, no dice eso, dice son los que se salvaron. Los que pasaron la tribulación, los que soportaron la tribulación, los que perseveraron en la tribulación, los que guardaron los mandamientos y soportaron la tribulación. Esa es la diferencia. El problema, ¿saben dónde está? El problema para muchos es como dije, están cómodos en la mentira, están seguros en la tranquilidad que les da la mentira y no quieren aceptar la verdad porque la verdad te lleva a modificar. Y voy a hacer alusión a un texto. Y ese texto va de la mano a un texto donde el Mesías Yeshua habla de los fariseos. El Mesías Yeshua habla de los fariseos y dicen, hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan según sus obras. El apóstol Pablo, con el mismo criterio, con el mismo concepto, lo lleva hacia otro lugar. El apóstol Pablo dice, debemos saber
retener lo bueno y desechar lo malo. Ahora, el problema es que hoy, entre discernir lo que es retener lo bueno y desechar lo malo, todo el mundo se queda con lo que se les acomoda, lo que les conviene. Porque si vos retenés lo bueno, vos tenés que modificar tu manera de pensar. Y ese es el gran problema. Esa es la discusión de hoy. Miren, a mí me gusta mucho porque en el pueblo hebreo existe una forma de llevar adelante el entendimiento de la Escritura. Cuando en el pueblo hebreo vos tenés cierta edad y vas a estudiar las Escrituras, a vos te sientan en una mesa con un compañero de banco. ¿Vieron? Como en el colegio. Escuchen esto porque es muy interesante y tiene que ver con lo que estoy hablando para entender. Entonces te sientan con un compañero en un banco. Ese compañero con el que te sientan en el banco son con el cual vos escuchás, ¿sí?, la enseñanza. Una vez que tenés la enseñanza, vos y tu compañero de banco tienen que interpretar lo que se les enseñó. Y ahí comienza todo un sistema de discusión y debate sobre lo que han aprendido. Pero ese sistema de debate no lleva a una pelea, sino que lleva a un entendimiento más profundo. Porque el debate por las Escrituras no es para contender. De hecho, dice el apóstol Pablo, no tengan contienda por las Escrituras. Más vale contiendan, o sea, peleen fervientemente por guardar su fe y por guardar las enseñanzas que les fueran dadas. Cuando nosotros no entendemos el concepto de salvación y andamos por la vida pensando que las costumbres y las tradiciones hacen bien, lo único que vos lográs es apartarte del verdadero sendero, es correrte del verdadero principio. Porque si vos y yo no interpretamos el verdadero concepto de salvación, nos vamos a encontrar en un futuro con una situación donde esto se ponga mucho más difícil. Porque si a mí el entendimiento de la verdad me es revelado y yo entendiendo esa verdad no hago nada, no ejecuto un cambio, no modifico mis costumbres, no manifiesto mi transformación, eso es pecado. Y ese pecado no es inconsciente, sino que es consciente. Y al ser consciente, conociendo la verdad, si yo insisto en mantener ese concepto de pecado y esa actitud de pecado, dice que no queda más remisión para librarme de ese pecado. Porque mi terquedad me llevó a mantenerme bajo un principio totalmente equivocado. Lo que a vos y a mí nos privan de la salvación son las formas en las que nosotros entendemos la Escritura. Por eso Apocalipsis, cuando habla de la marca de la bestia, el apóstol Juan dice algo muy clarito y pone y subraya en una manera entre comillas y pone, en realidad lo pone entre paréntesis, dice, el que lee entienda. O sea, yo tengo que leer y tengo que comprender lo que estoy leyendo. Porque si no entiendo y no comprendo lo que estoy leyendo, el concepto me cambia. Cuando yo le cambio una palabra, cuando yo le cambio en una transliteración o en una traducción algo a esa palabra, lo que yo genero, lo que yo hago es trastornar el verdadero concepto. Cuando yo trastorno el verdadero concepto, el mensaje que yo doy es anatema. De hecho, Rab Shaul, el apóstol Pablo, miren lo que dice, es muy interesante. Él dice en el libro de Corintios, aún si viniera un ángel y les predicara
una besorá, una buena nueva diferente a la que habéis recibido, sea para ustedes anatema. Si aún alguien viniera y les trajera un mensaje totalmente distinto en relación al que han aprendido del Mesías, sea para ustedes anatema. O sea, yo no puedo desviar nada de la veracidad de lo que dice el Mesías. Si yo pongo por encima de las palabras del Mesías un concepto humano, yo estoy haciendo mi vida anatema y estoy recibiendo un mensaje anatema, o sea, prohibido, negativo, nefasto, desaprobado por el Todopoderoso. El que a mí me confirma que yo estoy haciendo las cosas correctamente es el Mesías Yeshua en sus palabras. Por eso, escuchen esto, ¿vos te crees que después del Tanaj, de lo que se llama Antiguo Pacto, que en realidad es Primer Pacto, viste que entre medio del Primer Pacto, o sea, del Tanaj, de todo lo que es la Torá, el libro de los Salmos y los profetas, luego de eso vienen los evangelios, la Besorá, o sea, viene el mensaje de la buena nueva. Y después del mensaje de los evangelios, vienen las cartas de los apóstoles, que son los principios de adaptación de las escrituras del Tanaj y de los evangelios para los creyentes en el Mesías. No es por casualidad que el evangelio esté entre medio de las cartas apostólicas y entre medio de lo que es el Tanaj o primer pacto. Está en el medio porque los evangelios confirman lo que está en la Torá y en el primer pacto, y son los que a mí me llegan a hacer comprender y confirmar lo que enseñan los apóstoles y el libro de Revelaciones. Por eso Apocalipsis, o más conocido como el libro de Revelaciones, me habla de la revelación del Mesías. Porque es el libro que a mí me cierra la etapa de lo que yo tengo que comprender para entender cuál es mi forma de llegar a la salvación. De hecho, uno de los apóstoles en una de sus cartas dice: cuiden vuestra salvación con temor y temblor. O sea, cuiden la salvación que tienen, cuiden la promesa, cuiden la importancia del evangelio con temor y con temblor. O sea, tengan conocimiento de que tienen que cuidarlo porque se puede ir. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta se cierra. Miren, yo siempre digo lo mismo porque las escrituras son muy sabias en esto. La famosa parábola de las 10 vírgenes, como siempre enseñamos, encierran la verdad de lo que te lleva a la salvación y de lo que te hace perder la salvación. Si yo leo la parábola de las 10 vírgenes, yo tengo la llave, tengo la puerta, tengo el motivo, tengo la forma de darme cuenta qué cosas me llevan a la salvación y qué cosas me apartan de la salvación. Y eso es lo que muchos tienen que entender, y que no hay que enojarse. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué cuando se altera o se mata nuestra vaca sagrada, la que tenemos en nuestra cabeza, nos enojamos? ¿Por qué atacamos y tratamos de plantear nuestra... Esto, a ver, todo lo que uno enseña, todo lo que uno muestra, todo lo que uno proclama, no fue enseñado al azar, ni fue metido para arrastrar a nadie a nada. Cada uno es libre pensador y tiene entendimiento propio para saber qué hacer y qué no hacer. La palabra que uno suelta por medio del Todopoderoso
tiene que generar algo que traiga un beneficio a la vida del que oye. Entonces, si tuviste una buena tierra y la semilla cayó en tu tierra, y vos después de escuchar el mensaje, vas a tu casa, tomás las escrituras, porque te voy a enseñar lo que tenés que hacer. Vos tenés que tomar los mensajes, tenés que tomar las enseñanzas, tomar las escrituras, sentarte en tu habitación, sentarte en tu lugar de reposo o en donde vos quieras, orar al Todopoderoso, pedir al Espíritu de Adonai que te libere la libertad en los ojos, que te dé luz, que te dé entendimiento en tu nefesh para poder llegar a la neyamá. O sea, para salir del alma natural que se enoja por todas estas cosas y meterte en la neyamá, en el alma superior, el alma que está contagiada, dominada y gobernada por el ruaj, o sea, por el viento, por el espíritu del Eterno, y empezar a comprender y a indagar en los principios que están escritos. Porque si no, va a ser muy fácil que te engañen. Porque no todo el que se pone una kipá en la cabeza y anda con un talit o anda tocando el shofar, no todo el que te dice raíces hebreas, no todo el que te dice doctrina filosófica romana como hermenéutica y teología, que son ramas apóstatas y mentirosas que mezclan filosofía griega y romana, te está diciendo algo que está escrito. Vos tenés que corroborarlo por la escritura. Porque lo que a vos te va a salvar es el entendimiento de la raíz original de las escrituras y de mi fe. No el entendimiento, ni el raciocinio, ni la comprensión textualizada de un hombre o de una mujer, sino lo que la escritura acompaña. Todo lo que proviene del espíritu de Adonai siempre es respaldado por la veracidad de la escritura. Si alguien te da un mensaje y te trata de justificar algo con un solo versículo, te está mintiendo. Para justificar un posicionamiento, para plantar una postura, tiene que haber un contexto que no esté agarrado a un versículo, sino que esté acompañado por el principio de toda la escritura, que esté acompañada por el principio de todos los conceptos bíblicos que realmente son confirmados por el Mesías Yeshua y luego aplicados por los apóstoles en las cartas apostólicas para que la iglesia o la llamada iglesia lo entiendan. Exacto, como los de Berea. El pueblo perece por falta de conocimiento porque no quiere ser enseñado. De hecho, miren, en el libro del profeta Isaías hay una profecía muy fuerte de parte de Adonai, que yo cuando la leo me enfría la piel y me hiela la sangre. Y él dice, ¿de qué me sirven que estén de día y de noche en mi templo? Estoy harto de verlos de día y de noche en mi templo, en la oración de la mañana, en la oración de la tarde y en la oración de la noche. Estoy cansado de ver sus sacrificios y cómo ostentan mis fiestas solemnes. Cómo se jactan de conocer mis escrituras y cómo hablan y engordan su vientre. Cuando se apartan de mi verdad y no atienden a mi causa y no me oyen que yo, Adonai, vuestro Elohim, los estoy llamando y les estoy diciendo arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Esto está en el libro de Isaías. El libro del profeta Ageo. Un libro poco entendido, tomado por arriba. Es un libro que habla del Mesías y habla de la restitución a aquel que vuelve a Torá.
que vuelve al principio, al origen de la fe. Porque te voy a decir algo. Toda la Biblia completa como la conocemos vino un montón de siglos después de los apóstoles y de todo. Lo único que estaba vigente en aquel tiempo era el Tanaj y la Torá. O sea, era la Torá, los primeros 5 libros que conocimos como Pentateuco, el libro de los profetas, los salmos y los libros históricos. Y entre ellos se encontraban el libro de Enoc, el libro de Jaser, el libro de las crónicas de los reyes de Israel y muchos libros más que luego fueron quitados, porque si vos los conocés, la cabeza se te abre y tu entendimiento se profundiza. Ese es el verdadero evangelio, el que va de acuerdo al mensaje del Mesías Yeshua. Y el verdadero concepto de salvación es que si vos no aprendés a caminar como Yeshua enseñó, no te salvás. Hagas lo que hagas, inventes lo que inventes, busques lo que busques, hagas reuniones todos los días, ore todos los días, ayune todos los días, cante todos los días, baile, revolé la bandera, te ponga la kipá, te pongas el talit, hables en hebreo, hagas lo que quieras. Si vos realmente no volvés al principio de la escritura, no te salvás. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Nosotros lo que tenemos que abortar de nuestro interior es la nefesh, es el alma contaminada que nos encerró en un adoctrinamiento. Para que resplandezca realmente el espíritu de santidad a través de la neyamá, o sea, del alma que se eleva al conocimiento de la verdad y tiene entendimiento de la escritura. Miren, voy terminando con esto. Yo creo que ya dije todo en este mensaje nomás. Comprender los principios de la escritura no es tarea fácil. Te lleva a la incomprensión. A mí no me preocupa. Alguien me dijo una vez, pero si usted predica todas esas cosas, no lo van a invitar, no lo va a querer nadie. Sinceramente no me importa si me invitan, si me quieren, si no me quieren. Yo tengo que dar mi vida por lo que creo. Si yo estoy convencido de lo que creo, voy a dar mi vida por lo que creo. Porque estoy seguro y estoy convencido de que lo que estoy enseñando va de acuerdo a la Escritura. Si no, ¿para qué me voy a arriesgar a decir algo si yo sé lo que viene sobre mi vida, si digo algo que tuerce la verdad y arrastra al infierno a muchos? Porque entendí que cuando vos tenés neyamá, cuando vos tenés un espíritu elevado, porque estás en conexión con el espíritu de Adonai, vos sos consciente de a dónde terminan los apóstatas y los falsos. Entonces, vos comprendés la necesidad y la responsabilidad que tenés. Entonces, a mí no me preocupa la fama. A mí me preocupa tener discípulos, llevar el mensaje, mentorear gente, que entiendan que uno está para enseñar y que para enseñar tenés que ser enseñable y para ser enseñable tenés que dejar de ser soberbio, orgulloso, abstracto, religioso, mente cerrada. Y tenés que comprender que si no te abrís, morís. Vos podés tener mucho en la fe, te podés tener muchos años en la fe, podés haber caminado con todos los apóstoles, profetas, padres espirituales, gobernadores, principados y potestades, pero si no fuiste enseñable y no estuviste dispuesto
a reformularte tu vida espiritual, vos sos un muerto que camina. Solo tenés una nefesh natural que entiende las cosas naturales, porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente, y para tener un espíritu que las entienda espiritualmente tenés que tener neyamá, o sea, tenés que tener un alma pegada al espíritu del Eterno para entender las cosas que son del espíritu, porque para la gente que es del espíritu hay entendimiento de lo que se le dice, pero para el natural son locura, para el natural son mentiras, para el natural les provoca ira. Por eso dice que crujían los dientes cuando escuchaban al apóstol Pablo, crujían los dientes cuando escuchaban al Mesías, crujían los dientes cuando escuchaban a Pedro, o sea, se enojaban, les molestaba, atacaban, golpeaban, porque la gente entiende que cuando te ataca y te golpea, te está provocando, pero en realidad cuando atacan y golpean a las personas que entienden que están firmes en la verdad, esos golpes y esos ataques no son para retroceder, sino que son para empujarlos cada vez más a perseverar en mantener la verdad, predicar la verdad, sostener la verdad, aunque el cielo y la tierra tiemblen, porque todo eso va a pasar, pero la palabra de Adonai, nuestro Elohim, y las palabras de Yeshua, nuestro Mesías, no pasarán. Así que aunque la tierra tiemble, no temeremos. Porque al fin y al cabo, cuando entendés el mensaje, vos no venís para vivir como un rey. Vos venís para morir como un esclavo del Mesías dispuesto a darlo todo. Porque para eso fuiste concebido. Fuiste concebido para cumplir el propósito del Eterno. ¿Saben qué? Termino. Cuando Adonai así lo disponga, ¿quién les habla? Está listo para ser entregado. Lo lamento si ha sido gravoso para algunos. Pero sinceramente, mientras el Eterno me dé respiro y mientras el Eterno mantenga mi lámpara encendida y yo pueda seguir alimentando mi lámpara, no me voy a callar. Le guste a quien le guste. No necesitamos ni cartel ni fama. Necesitamos la verdad, porque la verdad te hace libre. Amén. Shalom a todos. Muy buenas noches. Bendiciones, y esperamos a los que están estudiando este próximo martes en la Yeshivá para seguir interpretando y comprendiendo las Escrituras. Shalom, bendiciones y que tengan un excelente día lunes.